Hola y bienvenidos. Hoy nos enfrentamos a un reto fascinante. Nos hemos sumergido en un montón de fuentes, desde estudios teológicos hasta hallazgos arqueológicos, para analizar uno de los textos más potentes y a la vez, yo diría que enigmáticos de la Biblia, el Salmo 91. La misión que nos hemos propuesto es entender por qué estas pocas líneas, escritas hace milenios, siguen resonando con una fuerza brutal. Ha sido el consuelo de enfermos, el amuleto de soldados, lo ha citado el diablo para tentar a Jesús y hasta ha inspirado a artistas de reggaetón. ¿Qué es lo que tiene este texto? ¿Qué lo hace tan increíblemente poderoso y duradero? Es una pregunta excelente porque su poder reside en muchas capas. Y para empezar a pelar esas capas, hay un pequeño detalle técnico que ya nos pone en situación. Lo conocemos como Salmo 91, que es un número en la Biblia hebrea. Pero si alguien lo busca en versiones más antiguas, como la griega de los 70s o la Vulgata latina, se lo encontrará como el Salmo 90. Esta pequeña diferencia ya nos habla de un texto que ha viajado y que ha sido adaptado. O sea que desde el principio ya hay que saber dónde buscar. ¿Y se sabe quién lo escribió? Pues ahí tenemos otro misterio. El texto original hebreo no le pone autor, es anónimo. La tradición judía posterior, sin embargo, se lo atribuyó a Moisés, conectándolo con los peligros del desierto. Pero luego, la traducción griega, la Septuaginta, dice que es un salmo de David. Así que desde el vamos tenemos un texto con múltiples identidades y una historia de atribución muy rica. No es un texto simple con un origen único y claro. Vale, entremos en el texto en sí. Porque lo primero que te golpea al leerlo es una promesa de protección que es casi abrumadora. Arranca con una imagen potentísima. El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa primera frase es la clave de todo el salmo. Y fíjate en los verbos que usa, ¿no? Habitar y morar. Exacto. No dice el que visita de vez en cuando o el que se acuerda en una emergencia. Las fuentes que hemos analizado insisten muchísimo en esto. Habla de una permanencia, de una forma de vida. La imagen es la de una seguridad constante, como la de un niño que no solo corre a los brazos de su padre cuando tiene miedo, sino que vive sabiendo que esos brazos están siempre ahí. Y para construir esa sensación de seguridad total, el autor no se conforma con un solo nombre para Dios. En los dos primeros versículos es como si quisiera levantar un muro de protección con las propias palabras. Totalmente. Es una acumulación deliberada de poder. Usa 4 títulos que son como las 4 torres de una fortaleza. Primero lo llama Altísimo, que establece una jerarquía. No hay nada ni nadie por encima. Luego Todopoderoso u Omnipotente, que no habla de jerarquía sino de capacidad. No hay nada que no pueda hacer. Su poder es absoluto. Después, la perspectiva cambia a algo mucho más personal e íntimo. Lo llama refugio, que es el lugar al que corres cuando viene la tormenta. Y finalmente, fortaleza, que no es solo un refugio pasivo, sino una estructura diseñada para resistir un ataque activo. En solo 2 versículos, ha creado una imagen de seguridad total desde todas las perspectivas posibles, cósmica de poder, personal y defensiva. Y es fascinante cómo, justo después de construir esa fortaleza inexpugnable, pasa a describir las amenazas con un detalle que casi te pone los pelos de punta. No dice te protegeré del mal en general, habla del terror nocturno, de la flecha que vuela de día. De la peste que acecha en las sombras y de la plaga que destruye a mediodía. Son miedos increíblemente específicos, ¿Y muy reales? muy reales. Y aquí es donde el contexto histórico es fundamental para entender su impacto original. Para nosotros, el terror nocturno es una metáfora de la ansiedad. Para la gente de la antigüedad era mucho más literal. Las fuentes históricas y arqueológicas nos muestran que creían en demonios específicos que atacaban a horas concretas. Existía el miedo a Lilith por la noche, y había una figura muy temida conocida como el demonio del mediodía, un espíritu que traía la desidia, la enfermedad Vaya. y la muerte en las horas de más calor y quietud. O sea que cuando el Salmo decía que Dios te protegería de la plaga que destruye a mediodía, el oyente original no pensaba en un virus, sino literalmente en un demonio. Exactamente. Eso explica por qué este salmo tuvo un uso tan marcadamente apotropaico. Apotropaico. Es la palabra técnica para describir algo que sirve para alejar el mal. No era solo una oración para recitar, era un arma espiritual. Y la arqueología lo confirma de una manera espectacular.
El Salmo 91 es, con diferencia, el texto bíblico que más se ha encontrado grabado en artefactos antiguos. Aparecen fragmentos de papiro que la gente doblaba y llevaba en bolsitas al cuello, en inscripciones en las jambas de las puertas, en joyas. Lo llevaban literalmente encima como un escudo. ¡Qué fuerte! Hay algo en la forma en que está escrito que también me llama la atención. No parece que hable siempre la misma persona, ¿verdad? Es como si las voces cambiaran a lo largo del texto. Buena observación. No es un monólogo, para nada. Una de las fuentes que manejamos lo describe, y creo que es una analogía perfecta, como una pequeña obra de teatro litúrgica en 3 actos. ¿Ah, sí? Sí, con un diálogo a 3 voces. Es una estructura muy dinámica. A ver, ¿cómo sería esa división en actos? Pues mira, el primer acto son los versículos 1 y 2. Es la voz del creyente individual, habla en primera persona y hace una declaración de fe pública. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es el protagonista presentando su tesis, su confianza. Y justo ahí, en el versículo 3, la perspectiva cambia por completo. Ya no es yo diré, sino que alguien le empieza a hablar a él. Ese es el segundo acto, que va del versículo 3 al 13. La voz cambia a una segunda persona. Es alguien, quizá un sacerdote en el templo, o el propio salmista, que se dirige al creyente y le responde, enumerando todas las formas en que Dios va a protegerle. Él te librará del lazo del cazador. Con sus plumas te cubrirá. Es una voz de confirmación, de aliento, llena de imágenes preciosas. Como la de Dios como un ave madre, ¿no? O los ángeles que te llevan en volandas. Esa misma, para que tu pie no tropiece. Entiendo. Primero la declaración de fe, luego la respuesta de un intermediario. Y el final es un golpe de efecto tremendo, porque ahí ya no habla ni el creyente ni el sacerdote. Exacto. El tercer y último acto, los versículos 14 a 16, es el oráculo divino. Para que no quede la más mínima duda, es la voz de Dios mismo la que interrumpe y habla en primera persona, confirmando y sellando todo lo anterior. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es la máxima autoridad validando la promesa. Y las promesas finales son enormes. Liberación, protección, compañía en la angustia, honra, una larga vida, que en el Antiguo Testamento, como señalan los estudios, era una de las mayores señales de bendición divina, y, como colofón, la salvación. Vamos, es un cierre con toda la artillería. Esta estructura es potentísima. Pero, seamos sinceras, también nos lleva a una pregunta un poco incómoda que seguro que más de uno se ha hecho. ¿Las promesas son tan absolutas? ¿No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada? Que suenan casi a un contrato de invulnerabilidad. Y la realidad es que todos conocemos a gente de fe que sufre, que enferma, que tiene accidentes. ¿Cómo se ha lidiado con esa aparente contradicción a lo largo de la historia? Esa es la tensión central del Salmo, y probablemente una de las razones de supervivencia. No ofrece una respuesta fácil. Los teólogos y pensadores a lo largo de los siglos han abordado esto desde varios ángulos. Una interpretación, la más extendida, nos devuelve al primer verso. La condición es habitar en esa relación con Dios. Sugiere que la protección no es un automatismo mágico, sino el fruto de una relación vivida y constante. O sea que no es un seguro a todo riesgo que activas cuando tienes un problema. No. Y otra interpretación se centra en la naturaleza de la protección. Quizás no se refiere exclusivamente a la seguridad física. El Salmo promete compañía en la angustia. Con él estaré yo en la angustia. Eso es. No necesariamente la ausencia de angustia. Promete la salvación final, no una vida sin problemas. La protección entonces se entiende como una fortaleza espiritual y emocional que te sostiene a través del peligro, no como un campo de fuerza que impide que el peligro te toque. Es una diferencia sutil, pero fundamental. Exacto. Es una perspectiva mucho más profunda. Y ver cómo se ha usado a lo largo de la historia nos da pistas. No es solo un texto para la reflexión privada. Se ha usado de forma muy activa. Activa es la palabra. Su uso en la liturgia es constante y universal en el judaísmo y el cristianismo. En la tradición judía, por ejemplo, forma parte de las oraciones matutinas del Shabbat y, ojo, se recita 7 veces durante las procesiones fúnebres, como una última oración de protección para el alma. En el catolicismo es el salmo principal de las completas, la última oración del día del domingo, pidiendo protección durante la noche.
Pero más allá de la liturgia oficial está ese uso más salvaje, más popular, que ya mencionamos con los amuletos. Sí, esa beta es fascinante. El Talmud, una de las obras centrales del judaísmo rabínico, lo llama directamente la canción de las plagas o la canción de los encuentros malignos. Y hay un midrash, un antiguo comentario judío, que cuenta una historia increíble, que